Entonces, una vez que nosotros hemos hecho correr nuestro modelo, como han podido apreciar, fíjense que algunas vigas aparecen en color rojo, otras vigas aparecen en color blanco, ¿sí? Y esto básicamente se debe a que hay algunas vigas que tienen errores, como los que les había comentado la anterior vez, y que hay que subsanarlos, ¿no? Entrando a la pestaña de resultados, fíjense que empieza a aparecer ya acero en las losas, ¿no? Y es un acero un tanto gracioso tal vez, porque esto sí que es totalmente inconstructible. Si se alcanza a ver un poco, las barras azules son fierro de 10, las barras amarillas fierro de 12, las barras en color cian son fierro de 8. Entonces imagínense si nosotros presentamos un plano así, ¿no? Aquí ponle una barrita, aquí ponle media barrita, aquí ponle esto, ponle otro, y realmente no es factible armar todo esto, ¿sí? Principalmente en las losas, en dos direcciones, en las losas reticulares tenemos ese problema. En el caso de la losa, en la losa maciza, fíjense que como es maciza, el armado es un poquito más uniforme, ¿no? CIPECAT puede hacerlo de mejor manera. Por ejemplo, acá nos dice, tienes que colocar fierro de 10 cada 15 de canto a punta con esta longitud, con 520, ¿sí? Sin embargo, todos estos armados igual se los puede editar. Miren qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya la forma no es tan regular, hay una viga diagonal, por ejemplo, acá. Noten que el CIPE igual, como que se traba, ¿no? Un poco al armar. Lo que pasa es que quiere cubrir de la forma más óptima los esfuerzos internos que aparecen en la losa. Y al hacer eso va disgregando mucho el armado de las barras. Si por ejemplo vemos lo mismo en la losa en una dirección, está un poquito más abajo, fíjense este armado, ¿no? Eso sí que es realmente muy complicado ya para arreglarlo y demás. Hay que hacer algunos artificios que les voy a enseñar ahora para que el armado sea lo más pulcro posible, ¿no? Lo más entendible. Entonces, empecemos por favor con estas losas, con las losas en una dirección. Fíjense lo siguiente. El CIPECAT les está diciendo que tienes que colocar un fierro de 10 más un fierro de 8. Pero este fierro es un acero negativo. ¿Cómo puedo yo separar los aceros positivos de los negativos? En el caso de la losa en una dirección, fíjense que hay una opción acá que es un ojito con una vigueta. ¿Lo ven? Le damos clic acá. Y acá podemos nosotros tiquear o destiquear la opción para que se vea la armadura de refuerzo negativo. Por ejemplo, lo destiqueo y fíjense que la armadura positiva es más estable, ¿no? Es más armable, incluso yo les diría. Fíjense acá que, por ejemplo, dice 2 fierros de 10, 2 fierros de 10, 2 fierros de 8, 2 fierros de 10, aquí 2 de 10, 1 de 2, 1 de 2, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es uniformizar un poco todos estos tipos de losa. ¿Cómo vamos a arreglar primero los positivos? Vamos a hacer lo siguiente. En la opción de vigas, acá en la opción de viguetas, hay una opción que dice positivos y negativos. Fíjense, acá dice positivos, acá arribita, y acá dice negativos, ¿no? Entonces, en el caso de los positivos, noten por favor que no tengo muchas opciones. La opción más fácil normalmente es esta que dice igualar. ¿A qué se refiere igualar? Va a comparar las armaduras contiguas y en base a los criterios que nosotros le demos, va a colocar el armado más desfavorable. Por ejemplo, yo escojo esta opción que dice igualar en el grupo actual y debo seleccionar una diferencia de cuantía. En este caso voy a subir esta diferencia al 40% y le voy a dar clic en aceptar. Empieza a trabajar el CIPECAT y fíjense que ha rearmado el acero de las viguetas, ¿sí? Entonces normalmente esa es la manera más fácil de hacerlo. Por ejemplo acá, noten que tengo dos fierros de 8 de 205, de 207 y 205. Podemos hacer la prueba dándole clic en el mismo botón, igualar los positivos, o desde acá también, positivos, igualar, y subir esta diferencia de cuantía, supongan a 70%. ¿Sí? Subimos esa cuantía al 70%, le damos clic en aceptar y ya no hace nada más. O sea, esa igualación que ha hecho es lo mejor que puede hacer sin pecar. Si aún así lo que están viendo no les convence, lo que se puede hacer es lo siguiente. Por ejemplo acá,
Voy a la opción de viguetas. A ver acá. Voy a ir a la opción de viguetas y le doy clic en el botón asignar. ¿Sí? Cuando yo le doy clic en el botón asignar, fíjense que me aparece la siguiente ventana. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decirle al cipe que la armadura base, que va de canto a punta, arme con 2 fierros de 8. ¿Sí? Y le digo que va a tener ganchos de una altura D, como se aprecia en el grafiquito, de unos 15 centímetros. Y adicionalmente, ustedes pueden definir un refuerzo, por ejemplo, que sería esta barra E. Un primer refuerzo que va a estar al 75% de la longitud, que puede ser un fierro de 8 también. ¿Sí? Y el CIPECAD les da la opción de colocar esto con armado de corte inicial y con armado de corte final. ¿Ya? Como les había comentado en una de las anteriores clases, el CIPECAD no va a calcular acero por estribos en viguetas ni en losas, por si acaso. ¿Por qué? Según el ACI, las losas y las viguetas en una dirección vaciadas en situ no necesitan refuerzo por corte. Entonces, si eso es cierto, el CIPECAD no va a calcular ningún tipo de acero que no sea estructural. Por ejemplo, lo último que armamos encima de una losa es la parrilla con fierro de 6, ¿no es cierto? Una parrilla de fierro de 6 cada 5. Esa parrilla tiene una función de retracción y temperatura. No es estructural, entonces el CIPECAD no va a determinar ese acero, ¿sí? Como podrán ver, el CIPET lo va a armar, como están viendo acá, sin estribos. Entonces lo que puedo hacer es darle clic en el botón asignar y empezar a seleccionar las viguetas a las cuales quiero que le coloque esta armada. Fíjense que ha colocado 2 fierros de 8 más un fierro de 8. Entonces le doy un primer clic izquierdo, arrastro el mouse hacia la derecha y suelto el botón. ¿Sí? Entonces esa es una manera de cambiar las armaduras manualmente. ¿Sí? Entonces, en función a lo que ustedes quieran o lo que ustedes requieran, pueden cambiar las armaduras. En algunos casos, algunos prefieren cambiar esas armaduras en base a los momentos de diseño que da el CIPECAD. ¿Cómo puedo yo revisar, por ejemplo, los momentos? Fíjense esto de acá, por favor. Hay un botoncito que dice esfuerzos en viguetas. ¿Sí? Y en los esfuerzos en viguetas yo le voy a pedir que para las desenvolventes me muestre solamente momentos positivos y negativos. Y valores por nervio o valores por ancho, yo le voy a pedir que sean valores por nervio. Le doy clic en aceptar. Y fíjense, voy a ir tocando los nervios, ¿no? Y van apareciendo los diagramas. Entonces, por ejemplo, esta vigueta tiene un momento positivo de 0,61. A ver. Consultar valores, no. Ahí está. Entonces fíjense que esta vigueta es 0,71 al negativo, 0,61 al positivo, 0,52. Esta vigueta es 0,37, 0,99. Entonces lo que hay que hacer es pasar vigueta por vigueta hasta tratar de encontrar los más críticos, ¿no? Ir revisando todas las viguetas una por una hasta ver cuál es la vigueta más crítica. Supongamos que nuestro momento positivo más crítico está con 0,60 más o menos. Fíjense, acá está 0,60, acá está 0,39, 0,62, al parecer es 0,60, ¿sí? Y la altura de esta losa, si no me equivoco, era de 12 por 25. Entonces lo único que habría que hacer es, con algún programita, alguna planilla de cálculo de Excel o tal vez alguna calculadora graficadora como esta de acá, calcular el acero por flexión que soportaría esa vigueta. Por ejemplo, todos conocemos esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces en esta fórmula yo voy a colocar los datos: 210, el ancho de la vigueta es 12 centímetros, el punto de influencia del acero es 5000, el D o el peralte efectivo va a ser los 25 centímetros, menos 2 centímetros del recubrimiento en viguetas, menos 6 milímetros del diámetro de los estribos y menos 8 milímetros. Eso sería 0,6, 8 milímetros por 0,5, ¿no? Para que esté al eje del acero positivo. Y acá voy a introducir el momento, que el CIPECAD dice 0,60. Pero recuerden que el CIP está en toneladas por metro. Entonces si lo multiplico por 1000 va a estar en kilos.
Si lo multiplico por 100, va a estar en kilos por centímetro, ¿sí? Y así va a concordar con esto. Esto es 22 centímetros en kilogramos sobre centímetro, el ancho de la vigueta es centímetro y la resistencia del hormigón 210 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo calculo y me dice que esto corresponde a un área de 0.62 centímetros cuadrados, ¿no? Básicamente nada. Si yo verifico el acero mínimo para esa vigueta, voy a verificar que el acero mínimo es 0.73, ¿no? Ahora no es más que abrir una planillita común y corriente de tabla de aceros y vemos cuántas barras necesito para llegar hasta 0.73. Por ejemplo, si yo quiero colocar dos barras de 6, tengo un área de 0.57. Si yo quiero colocar dos barras de 8, tengo un área de 1.01, ¿no? Y si recuerdan, el acero que tenía armado por defecto acá el CIPECAT era 2 fierros de 8 en estos tramos, antes de que lo modifiquemos, ¿sí? Acá tenemos 2 fierros de 10 porque el momento es más grande. Fíjense acá el momento es 1.2. Si hacemos un pequeño cálculo manual, para el momento de 1.12, lo multiplico por 1000 y lo multiplico por 100, calculo el área de acero, es 1.2. Y 1.2 va a cubrir con 2 fierros de 10, que es 1.42. ¿Se ve? 1.42. ¿Y cuánto ha armado el CIPECAT? 2 fierros de 10. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, en el tema de aceros positivos, la verdad que esto es lo que se puede hacer. Noten que incluso yo estoy colocando una barra entre esta viga y esta viga. No puedo definir, lamentablemente, una viga que vaya de canto a punta, ¿no? O armar una viga, un fierro de 12 metros y de ahí empalmar y hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso, ¿ya? Entonces, en la edición, en las barras de acero positivas es un poquito limitado. En el caso del acero negativo, voy a dar clic en la vigueta y el ojito. Voy a tiquear esta opción de acero negativo y voy a destiquear la opción de acero positivo. Fíjense que es peor todavía, ¿no? Es toda una mezcolanza de aceros que realmente no se los entiende y tampoco quedan muy claros. Entonces, lo que se puede hacer también acá es ir a la opción viguetas, en los negativos, igualar. Siempre empiecen con eso, es lo más práctico y lo más rápido. Y le voy a pedir que iguale el armado, todas las viguetas, con un 40% de diferencia en la cuantía. Las cuantías que iguale al valor máximo y las longitudes también que iguale al valor máximo. Que solo lo haga en el grupo actual, que es este. Le doy clic en aceptar. Entonces, fíjense que han cambiado de colores, ¿no? Ahora están lilas. ¿Qué quiere decir esas lilas? Que si yo tiqueo esta opción, si yo destiqueo esta opción, perdón, que dice ver ocultas, me muestra ya un armado más limpio, ¿no? Es decir, en la viguita y el ojito, yo tengo la opción de ver el armado oculto si quieren, ¿no? ¿Por qué está oculto? Porque básicamente es lo mismo. Un fierro de 10, un fierro de 10, ¿no? Entonces el CIPE automáticamente ya lo ha agrupado. Si destiqueamos esta opción, van a poder ver lo que les muestro acá. Fíjense, un fierro de 10 más un fierro de 8 de este sector hasta este sector, ¿sí? Pero aún así, este armado no es muy bueno porque fíjense que me dice que tienes que poner un fierro de 10 más un fierro de 8, ¿no? Normalmente es más fácil para nosotros colocar dos fierros arriba y dos fierros abajo, ¿no? ¿Cómo armas IPK del acero? Eso es importante. Me sitúo ahora en una losa en dos direcciones y le voy a dar clic a este botón, la carguita con el ojito, para apagar todas las cargas. Me voy a ir a la opción de losas. Me voy a ir a la opción de... No, perdón. Cambiamos a la pestaña de resultados abajo. Cambio a la pestaña de resultados. Y me voy a la opción de losas. Me voy a la opción de vistas. ¿Sí? Pestaña de resultados. Lo vamos a cambiar el color del fondo a ver si me ayuda en algo. Ahí. Más o menos. Ya. ¿Así está bien o prefieren el plomo nomás? Es casi igual. Ya. Entonces me voy a la opción de losas.
vistas. Y acá le voy a pedir al CPCAD que me muestre la armadura longitudinal inferior solamente. Y fíjense que acá tengo dos opciones, armadura base y armadura de refuerzo. ¿Sí? Y le doy clic en aceptar. Entonces, si nos acercamos, fíjense que CPCAD dice un fierro de 8 más un fierro de 8, ¿no? Vamos a apagar esto, ahora sí. Por ejemplo, acá dice un fierro de 10, un fierro de 10, ¿no? Acá dice un fierro de 8 más un fierro de 8. Entonces, para CPCAD, esta primera parte es la armadura base. Y esta segunda parte es la armadura de refuerzo. Y siempre va a armar así, siempre. En este caso, noten que solamente dice un fierro de 10. Entonces, esto hace referencia a la armadura base, ¿ya? Pero normalmente nosotros no podemos armar como está acá, ¿no? No puedo armar con un fierro de 8 más un fierro de 8, o como está acá, perdón. Ese es más claro, con un fierro de 10 abajo, ¿no? ¿Dónde voy a amarrar mi estribo? ¿No? ¿Se puede construir? Sí. ¿En realidad es el acero que necesita solamente? Sí. Pero lo que hacemos nosotros es, por cuestiones constructivas, siempre definimos 2 barras abajo y 2 barras arriba. Pero de momento el CPCAD no está armando así, porque no hemos configurado esa parte en las tablas de armado. ¿Ya? Les voy a enseñar a configurar enseguida, después de eso. Por ejemplo, veamos otro armado. Ya hemos visto el longitudinal. Longitudinal siempre va a ser en la dirección X. Si ahora le pido el longitudinal en vez del inferior, el superior, fíjense que me muestra el refuerzo en todas las vigas, ¿no? En los apoyos. Entonces, una vez más, noten que siempre arma armadura base y armadura de refuerzo. Armadura base y armadura de refuerzo. ¿Sí? Acá es armadura base y armadura de refuerzo. Y fíjense por favor el armado, a ver, prestemos atención acá, o sea, ¿será que realmente se puede construir esto? Esto es fierro de 12, el amarillo es fierro de 12, fierro de 8, este fierrito solamente está aquí, este fierrito está allá. O sea, su albañil se va a ir, como les digo, se va a escapar al ver este plano. Entonces, ¿cómo hacemos que este armado sea más constructible? Lo vamos a hacer en las tablas de armado. Para eso, todos a la par conmigo, por favor. Le damos clic a este botón, datos generales. ¿Sí? Y en datos generales vamos a entrar a este botón, al famoso. En las barras, voy a escoger acero 5000. Me dice, todo se va a perder, estás cambiando todo. Sí, ¿no? Se ha perdido toda mi configuración. Y le doy clic a este botón que dice por posición. ¿Sí? Y esta es la ventana donde se puede configurar todas las posiciones de acero. Vamos a lo que nos interesa ahora. Acá abajo dice en losas macizas, casetonadas y unidireccionales, ¿no es cierto? Dentro de esta opción yo tengo negativo nervio y positivo nervios, ¿no es cierto? Entonces démosle clic primero acá a este botón a la altura de negativo nervios. ¿Sí? Aparece otra ventanita. Lo que voy a configurar es tabla de armado superior casetonado. Tabla de armado superior casetonado. Y me sale lo mismo. Me sale esta ventana, perdón. Entonces, acá de entradita ya hay que restringir el diámetro. ¿Será que yo puedo utilizar fierro de 16, 20, 25 a las losas? No se utiliza, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, solo vas a utilizar fierro de 8 y de 10. Ni siquiera el de 6. De 8 y de 10 solamente. Aceptar. Y me dice, teníamos armados configurados con fierro de 12 y 16, se van a perder, te dice. ¿Estás seguro? Sí, le dices. ¿Sí? Entonces se ha reducido. Y fíjense que acá a la izquierda dice armadura base. Y acá a la derecha dice refuerzo. Entonces, en la armadura base voy a empezar a crear yo mis tablas de armado. Dos fierros de 8. 2 fierros de 8. Y lo que está acá lo voy a borrar. Un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics. Perdón, se me ha perdido. 2 fierros de 8. 2 fierros de 8 es mi armadura base. La armadura de refuerzo es un fierro de 8, un fierro de 10. Y voy a colocar acá también la armadura, un fierro de 12. ¿Ya? En los diámetros entonces voy a utilizar 8, 10, 12. Ahora fíjense por favor, mi armadura base es 2 fierros de 8,
Si no cumple con este armado base, es decir, si el momento es más grande, le voy a decir que refuerce con un fierro de 8. Si no cumple, le voy a decir que refuerce con un fierro de 10. Si no cumple, le voy a decir que refuerce con un fierro de 12. Ahora, si no funciona, le voy a decir, bueno, vamos a tener otro armado. Y en vez de 2 fierros de 8, va a ser la armadura base 2 fierros de 10. Si no cumple, si te falta, te vas a ayudar con un fierro de 8. Un fierro de 8. Si te falta, te vas a ayudar con un fierro de 10. ¿Sí? Y si necesitas más, vas a usar, les necesito acá, un fierro de 2. ¿Sí? Y finalmente, tal vez tiene una losa grande de 10 por 10 metros de luz. Entonces le van a decir, la armadura base va a ser para esos casos especiales 2 fierros de 2. Si no cumple, vas a colocar un fierro de 8. Si no cumple, un fierro de 10. Si no cumple, un fierro de 12. Y ahí está. Le doy clic en aceptar, ¿sí? Le doy clic en salir y me voy a esta opción que dice positivo nervios. Dentro de positivo nervios le doy clic en el botón que dice tabla de armado inferior casetonado, ¿sí? Entonces, una vez más voy a borrar todo, ¿sí? Y empiezo de nuevo, ¿no? Escogiendo los diámetros previamente. No se olviden eso de desmarcar los diámetros que no van a utilizar. Entonces, aquí voy a colocar 2 fierros de 8 y su refuerzo va a ser un fierro de 8. Otro refuerzo va a ser un fierro de 10. Y otro refuerzo va a ser un fierro de 12. ¿Sí? Voy a definir un armado base más como 2 fierros de 10. Y sus refuerzos van a ser un fierro de 8. ¿Sí? Así rapidito. Entonces fíjense que estas tablas de armado son bien prácticas, son bien concisas, ¿no? Y normalmente funcionan para variados tipos de losas. Bueno, entonces esa configuración, fíjense que nos sirve para las losas reticulares, como dice acá, losas macizas, casetonadas y unidireccionales, ¿no? Noten por favor que acá tengo negativo nervios y positivo nervios. Y esto específicamente es para las losas en una y dos direcciones. Pero más arribita dice solamente negativos y solamente positivos. ¿Para quién es esa configuración? Para lo que dice acá, losas macizas, ¿no? Entonces acá, si ustedes ingresan, fíjense que tienen una configuración similar. Armadura base es fierro de 6 cada 150 y el refuerzo es fierro de 6, de 8, de 10, de 12 cada 150. En losas, ¿cómo se tiene que entender esto? Lo explico en la pizarra. Entonces, en mi caso, usualmente solamente desactivo los diámetros de 20 y 25. ¿Ya? Los fierros de 16 lo dejo porque en algún caso podemos armar una losa de fundación. Entonces, ahí sí podemos utilizar fierro de 16. ¿Sí? Ya lo hice para los negativos. Y ahora lo voy a hacer para los positivos. Del mismo modo, lo único que voy a destiquear son los diámetros de las barras. 20, 25 y el de 6 también. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de configurar? La armadura o las tablas de armado, si se quiere, para las losas en una dirección, las losas en dos direcciones y las losas macizas. Eso es lo que acabamos de configurar. ¿Sí? Aprovechando que estamos por acá, fíjense que le damos clic en este botón, el primerito, y esto es para configurar las tablas de armado de las columnas. Nos sale otra ventana y acá hay una opción que dice tabla de armado de columnas. Nos sale otra ventana, entonces esto también es muy intuitivo. Empecemos leyendo lo que dice acá arriba. Diámetros utilizables. Armadura longitudinal está disponible 12, 16, 20, 25. En columnas, por cuestiones de trabajabilidad, suelo desactivar el diámetro de 25 porque realmente es un fierro muy fuerte, es muy difícil de manejar, no es muy práctico. Y en los estribos está habilitado 6, 8 y 10.
¿sí? Si alguien quiere, puede deshabilitar tal vez el 10, solamente tener activado el 6 y el 8. ¿Sí? Entonces ya le hemos dicho al CIPECAT con qué barras puede trabajar. Y acá fíjense lo que nos pregunta, cuantía mínima y cuantía máxima. ¿Cuánto es lo mínimo? 1%. ¿Cuánto es el máximo? 8%. ¿Quién dice que esto es así? El ACI, ¿no? Entonces, como les decía en una de las clases, por defecto la configuración que trae el programa es segura, es buena, ¿ya? Ahora acá, presten atención a este cuadrito. Dice la pestaña pilares rectangulares. En las esquinas vas a colocar 12, 16 y 20. Si en las esquinas está 12, 16 o 20, lo puedes combinar en las caras con 12, 16 o 20 y con 12, 16 o 20. ¿Se entiende? Se los dibujo en la pizarra. ¿Sí? Tienen un botón acá que dice ver armaduras generadas. Entonces fíjense que con esos datos que ustedes han introducido, el CIPECAT ha generado una tabla de armado de 52 posibles combinaciones de acero. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente es mucho, ¿no? Al ladito de las pilares o de las columnas rectangulares hay un botón que dice circulares. Entonces básicamente es lo mismo, ¿no? La armadura longitudinal y la armadura transversal, ¿sí? Entonces, en relación a la configuración de columnas, es esto todo lo que se puede hacer. Le damos clic en aceptar, le damos clic en aceptar y correremos nuestro modelo para que vean lo de las luces. Clic en terminar, aceptar, aceptar y todos por favor. Esto fíjense ahora, por favor. Una vez que he modificado esa armadura base, el CIPECAT me reclama y me dice el armado base de tus losas es incorrecto. ¿A qué se refiere? Vamos primero al primer piso, a la pestaña de entrada de bits, ¿ya? Ahora que yo he configurado mis tablas de armado, acá arribita hay un botón. Fíjense, es una mallita con una manito, acá arriba, ¿sí? ¿Y qué dice? Asignar armadura base. Entonces, a estas viguetas en una dirección, yo voy a asignar una de estas armaduras base. Fíjense que acá no lo hemos configurado bien. Hay que corregir esto. Solamente sale un fierro de 10. Vamos a volver a entrar al mismo botón, por favor. Datos generales. Después acá, barras de acero. A este botón de configuración. Y acá en la opción de negativos nervios. Acá, por favor, negativos nervios. Le damos clic a este botón. Y tenemos que configurar esta opción. Tabla de armado superior en viguetas. Lo que hicimos hace rato era tabla de armado superior casetonado. Entonces hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero en este caso es un poquito distinto. Fíjense, voy a hacer 2 fierros de 8. Después voy a hacer 2 fierros de 8 más un fierro de 8. Después 2 fierros de 8 más un fierro de 10. 2 fierros de 8 más un fierro de 12. Hasta ahí nomás. Después 2 fierros de 10 más 0 fierros de nada. 2 fierros de 10 más un fierro de 8. 2 fierros de 10 más un fierro de 10 y 2 fierros de 10 más un fierro de 12. Estos de acá los borramos. Y así más o menos quedaría, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo ahora es configurar mi tabla de armado para viguetas en una dirección. Ya lo hice para las losas, para el armado superior. Tengo que hacer lo mismo para el armado inferior. Positivos nervios y escojo acá tabla de positivos de viguetas in situ. Entonces acá igual voy a restringir los diámetros. Y voy a trabajar solamente con 2 fierros de 8 y 2 fierros de 10. 2 fierros de 8 más un fierro de 8 más un fierro de 10 y 0, 0, enter. Vamos a borrar entonces.
esto más y esto más. 2 fierros de 8 más un fierro de 8, 2 fierros de 8 más un fierro de 10. 2 fierros de 10 más un fierro de 8 y más un fierro de 10. Aceptar, salir, terminar, aceptar y aceptar. A ver, los coeficientes de empotramiento deberían estar acá cuando modificamos una columna. Fíjense que acá dice coeficientes de pandeo y coeficientes de empotramiento. Ya. Por defecto está 1 para los coeficientes de pandeo y los coeficientes de empotramiento también están 1, ¿no? Entonces, estos son los valores que corresponden a un edificio que se vacía vía columna con una unión rígida. Si alguna de sus condiciones va a variar, pueden cambiar estos coeficientes. Incluso fíjense que tienen un coeficiente de rigidez axial, ¿no? Hay varios datos. El recubrimiento, la resistencia del hormigón, esto nada que ver, ¿no? Pero según tengan la necesidad se pueden cambiar. Pero antes de saber qué valores cambiar, hay que saber de qué trata la carga crítica de pandeo y todo eso, ¿no? Tenemos que recordar un poquito todo su hormigón armado y hacer alguna modificación. De todas maneras, como les decía en alguna de las clases, si algún valor no están seguros, hay que dejarlo, ¿sí? Es la configuración segura del programa. Entonces, correré mi modelo para que veamos los resultados en las luces. Esto les va a salir este mensaje siempre que ustedes modifiquen las tablas de armado. Es decir, si CIPECAD trae unas tablas de armado por defecto y ustedes las han modificado, las han alterado y les dice, la tabla de armado tantos ha cambiado. ¿Qué quieres hacer? Mantener la tabla mantener la tabla de obra como tabla tipo, sustituir la tabla de obra por la tabla tipo, convertir la tabla en una tabla especial. Entonces lo que hay que decirle acá es mantener, es decir, lo que ustedes han configurado, que sea la nueva tabla tipo. Entonces mantener, aceptar, ¿sí? Hasta que les termine de preguntar. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes han alterado las tablas de armado del CIP. Y acá me reclama lo siguiente. Esto era lo que teníamos que corregir, ¿no? Fíjense, la armadura base de los paños no está definida. Me hace un reclamo. Entonces, me voy a ir ahora por favor al piso 1 y demos clic ahora en el botón que dice armadura base. Selecciono una losa y fíjense qué es lo que está saliendo acá. 2 fierros de 8 y 2 fierros de 10, que es justamente lo que nosotros hemos configurado. Entonces ustedes pueden decirle al CIPECAD, vas a armar todo con 2 fierros de 8 y le dan clic en este botón que dice asignar. Ya está cargado, ahora le dan clic en el botón asignar. ¿Qué losas van a tener esa armadura base? Esta, todas estas losas, ¿sí? Entonces estamos forzando al CIPE a que pruebe primero con 2 fierros de 8. Si no funciona con 2 fierros de 8, ¿qué va a hacer? Le va a aumentar un fierro de 8. Si no funciona, le va a aumentar un fierro de 10, ¿sí? Otro aspecto importante, fíjense que en el armado base, en las losas en una dirección, solamente puedo poner positivo, no puedo poner negativo. Es decir, aun cuando he definido mi tabla de armado negativa, no puedo asignarla por defecto al CIPECAD. ¿Sí? Terminar. Si ahora cambio a la otra losa y le doy clic en el mismo botón, fíjense que ahora tengo más opciones. Tengo superior, longitudinal transversal, inferior, longitudinal transversal. Entonces al superior yo le voy a colocar 2 fierros de 10 de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y al inferior le voy a colocar 2 fierros de 8 de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nervios ahora están en dos direcciones, ¿no es cierto? Toda la armadura inferior con 2 fierros de 8 y toda la armadura superior con 2 fierros de 10. Y puedo darle clic en el botón asignar o asignar a todos. ¿Sí? Y el mismo procedimiento para todas las losas que tengan ese tipo. Fíjense acá en las losas macizas. Si yo le doy clic en ese botón, me sale como estaba en CIPECAD, fierro de 6 cada 15, cada 8, fierro de 10 cada 15, fierro de 12 cada 15. Entonces yo puedo decirle que arme a todo con fierro de 8 cada 15, es decir, arriba y abajo la parrilla va a estar con fierro de 8 cada 15. Y de ahí, si el CIPECAD necesita más, lo va a colocar. Asignar a todos, terminar.
En la otra losa reticular lo mismo. Arriba 2 fierros de 10 y abajo 2 fierros de 8. Asignar a todos. Creo que tenemos una losa más, ya no tenemos nada más. Una vez que he hecho eso, me está reclamando un paño más, que es en el nivel de la cubierta, que son estas lositas. A esta losa, por ejemplo, de viguetas, le voy a colocar 2 fierros de 8 de armadura base. Y a esta losa maciza le voy a colocar fierros de 6 cada 15. Entonces, noten que esto de la armadura base cambia en función al tipo de losa que yo estoy seleccionando. Fíjense, ¿se dan cuenta? Cómo cambia la ventana en función al tipo de losa que ustedes están seleccionando. Y por ejemplo acá, fierros de 6 cada 15, solamente puedo asignar al superior. ¿Por qué no puedo asignar al inferior? Como este. ¿Por qué esto no puedo asignar al inferior? Porque no está definido en mis tablas de armado. Si no está configurado en mis tablas de armado, no puedo utilizarlo. Y ahora sí, calcular, incluso la fundación. Armadura base, paño 14, ¿el cual me falta? Este creo que es. Y empieza a correr. Ya. Entonces, fijémonos ahora, por favor. Voy a ir a la losa en una dirección que está en el piso 1. Voy a pasar a la pestaña de resultados. Noten que el armado otra vez está variado, pero hay una diferencia. Todos son ahora 2 fierros de 8. ¿Lo ven? Entonces acá es más fácil decirle igualar, aceptar. ¿Sí? Si no me equivoco hay un botón también para las barras negativas, agruparlas. Acá, pero juntas a ver. Tendría que agruparse esto, como nos mostró más adelante. A ver, hagamos la prueba con los positivos entonces. Los positivos, fíjense que esto está, bueno, esto estaba bien siempre, ¿no? No había mucho que hacer. Igualar los positivos, ¿no? En estos casos yo les sugiero edición manual nomás, casi no lo va a lograr el CPK. En los negativos vamos a darle igual clic en el botón que dice igualar y ahí está, ¿no? Se ha igualado algo un poquito más racional. Ahora, ¿qué dice? 2 fierros de 8 más un fierro de 8. Ya no les dice un fierro de 8 más un fierro de 10, ¿recuerdan? Ahora está más coherente. Fíjense, si no necesita refuerzo, 2 fierros de 8 más un fierro de 8. Pero acá ha colocado, ¿dónde está el de 10? Todo ha cumplido con 2 fierros de 8 más un fierro de 8. Fíjense. ¿Sí? Ahora en la siguiente losa. ¿Está o no está más ordenado? Está, ¿no? Está más ordenado. Si le doy clic a ese botón de vistas, voy a destiquear la armadura base a ver si se oculta. No se está ocultando. Entonces, esa armadura base acá la voy a eliminar o le voy a pedir que no me lo muestre desde acá. Le doy clic en este botón, en el botón de armado en el botón de configuración de barras. Y este botón grandote es para las configuraciones. Y acá hay un botón que dice detallar armadura base en los planos. Y yo lo destiqueo, porque no quiero ver la armadura base en los planos, porque quedaría como está en la pizarra, ¿no? Una malla roja que no tiene sentido. Le doy clic en aceptar, aceptar, aceptar. Sí. Y hay que volverlo a correr. Calcular, incluso la fundación. Ya. Entonces, una vez que termina de correr, una vez más estoy en la losa reticular, me voy a la pestaña de resultados y fíjense que ya no me muestra nada, solamente esta armadura de funcionamiento que les explico
enseguida de qué se trata. Pero acá, fíjense que ya no hay nada, ¿no? Ningún tipo de armado. ¿A qué se debe eso? Vamos a cambiar a las otras vistas. A ver, perdón. Vista longitudinal, superior, no, perdón, inferior, longitudinal y transversal. Fíjense que aparece solamente eso. ¿Lo ven? ¿No? ¿Qué les está diciendo el CIPECAD? ¿Que su losa solamente tienen que armar con ese fierro? No. Que a la armadura base que le han definido, solamente hay que recortar ¿dónde? Ahí. Solamente ahí. Entonces mucho mejor, ¿no? De la primera vez que hemos visto a lo que estamos llegando. O sea, es mucho más ordenado, más limpio. Ahora, yo no puedo tampoco, aún así, yo no puedo decirle, mira, aquí vas a cortar una barrita de 1 metro, solamente para estos 2 casetones aquí, para estos 3 de 2,50 te vas a cortar. No funciona así. Hay una opción que dice, losas encasetonados, igualar armaduras. ¿Qué es lo que quiero igualar? Esta es la armadura positiva, es decir, inferior, longitudinales en X y transversales en Y. Voy a igualar esta armadura y le doy clic en el botón entrar. Y voy a trazar una línea cortando todas las viguetas que quiero igualar. Clic derecho, rearmar losa. Y ahí está. ¿Mejor o no? Mejor, ¿no? Voy a tocar esta vigueta más, clic derecho, mover extremos hasta esta vigueta, clic derecho, rearmarlos. Y ahí está. ¿Mejor así o no? ¿No ve? Mucho más práctico. ¿Cuál es la opción que hemos utilizado? Losas, igualar armaduras. Entonces tienen que igualar primero longitudinal superior. Longitudinal superior. ¿Hay algo para igualar? Sí hay algo para igualar. Entonces, estas barritas. Luego acá, ¿hay algo para igualar? Sí, estas barritas. Clic derecho, rearmar losas. Cerramos este mensaje. Y ahí está. ¿Ya está igualado? Sí. ¿Ya está igualado? Sí. Clic derecho y he hecho el longitudinal superior. Ahora longitudinal inferior. ¿Hay algo para igualar? Solamente esto de acá. Clic derecho, rearmarlos. Ahora sí quedó bien, quedó bien. Clic derecho, transversal inferior. En el transversal inferior hay algo para igualar, ya está. Clic derecho, transversal superior. ¿Hay algo para igualar? Sí, hay muchas cosas por igualar. Entonces, incluso pueden decirle que este refuerzo vaya en toda la losa. Pero según el CIPE solo se necesita acá. ¿No? Fíjense. Clic derecho, rearmar losas. Cerrar, entrar. ¿Sí? Una vez más. Clic derecho, rearmar losas. A medida que hagan este ajuste, siempre les va a salir uno de estos mensajes. No está saliendo ahora, pero a veces les sale que la armadura que han colocado no está en las tablas de armado. Fíjense. Les explico en la pizarra también. Para hacer las fundaciones, vámonos todos a la planta baja, entrada de vigas. ¿Sí? Estamos ahí todos en nuestras columnitas y nuestras columnitas aparecen achuradas, ¿no? Eso es símbolo de que estamos en planta baja. Entonces, recuerden que les había explicado que cuando dice con vinculación externa, hace referencia a que todo está empotrado. Y por consiguiente las fundaciones se van a diseñar por el método rígido. Yo le doy clic al botón que dice fundación. Y le doy clic al botón que dice elementos de fundación. Y me sale esta ventanita, que puede que esté así de ustedes. Dándole clic acá, cambia la ventana. Y le voy a dar clic en nuevo o nuevo tipo de fundación. Y acá dispongo de 3 tipos de elementos.
una zapata de hormigón armado, una zapata maciza sin acero, solamente hormigón, y un cabezal de pilote. ¿Ya? Entonces yo voy a escoger en esta ocasión zapata de hormigón armado y le voy a dar clic en seleccionar tipo. Entonces dentro de las zapatas de hormigón armado yo tengo una zapata cuadrada, una zapata rectangular o una zapata excéntrica. Y lo mismo pero en sus versiones piramidales. ¿Ya? Entonces voy a escoger la opción de zapata cuadrada. Zapata cuadrada, le doy clic en aceptar y lo único que tengo que hacer es darle clic a las columnas que yo quiero que tengan ese tipo de zapata. Una zapata totalmente cuadrada. Es decir, no importa el tamaño que salga esta fundación, CIPECAD lo va a hacer cuadrado. ¿Sí? Siempre va a ser 3×3, 4×4. Esa es la condición que ustedes le están dando. Si le damos un clic derecho y le damos clic en el botón seleccionar tipo, y ahora escojo la rectangular, centrada, fíjense que esa rectangular va a salir tal cual yo estoy diciendo, ¿no? Y por defecto el CIPECAD siempre escoge de buena manera la orientación de estas zapatas. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo quiero girar esta zapata, que el lado largo sea en la dirección Y? Yo tengo un botón acá arriba que dice rotar. Introducción manual. ¿Cuánto voy a rotar? 90 grados. ¿Qué zapata quiero que rote? Esta de acá. ¿Sí? Entonces dos zapatas, una cuadrada y otra rectangular. Nuevo. Ahora voy a escoger la tercera opción que dice zapata rectangular excéntrica. Y le doy clic en aceptar. Entonces fíjense el data por favor. Y me van a decir qué es lo que está cambiando. ¿Notan? ¿Qué está cambiando? La posición de la columna. Dependiendo dónde le den ustedes clic, la zapata va a salir excéntrica a uno u otro lado. Por ejemplo, si esto fuera el límite de propiedad, esto sería así. Así. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la última opción, todo lo que hemos visto hasta ahora igualito, pero para elementos con múltiples columnas. Entonces, para elementos con múltiples columnas, yo voy a seleccionar una zapata normalmente rectangular. Primer clic a la primera columna, segundo clic a la segunda columna y luego clic derecho. Aparece este puntito rojo y luego clic izquierdo. Y ahí está mi zapata combinada. ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero combinar estos dos, a ver, voy a borrar este de acá. Y quiero combinar estos dos. Primer clic, segundo clic, clic derecho, clic izquierdo. Y ahí está. Normalmente CIPECAD escoge bien la orientación. Si de repente esta orientación no me conviene, yo puedo siempre decirle que se gire, que si yo puedo decirle que se gire hasta los 87 grados, digamos. No sirve, no funciona. Entonces, a los 120 grados. ¿Sí? Uno puede irlo girando en función a su conveniencia. Entonces, estas zapatas que estamos definiendo van a ser diseñadas por CIPECAD por el método RISI. Acá, y en este caso, fíjense, estas 4 columnas, 1, 2, 3 columnas y la pantalla está muy cerca. Entonces, lo que voy a hacer es una sola zapata rectangular, una sola zapata cuadrada. 1, 2, 3, 4, clic derecho, clic izquierdo. ¿Sí? Una sola zapata para estas 4. Acá una sola zapata para estas 2. Acá zapatas excéntricas y acá zapatas rectangulares y cuadradas. Entonces, una vez más, calcular incluso la fundación. Ya, hay que esperar. Entonces, reviso mis zapatas y fíjense que justamente estas de acá se están solapando, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas fundaciones? Les explico en la pizarra. Entonces, por ejemplo, fíjense que esta losa
perdón, esta zapata combinada, para el CIPECAD está bien, cumple con el área y seguramente cumple con los aceros, pero no es nada constructivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a la pestaña de fundación, elementos de fundación, le doy clic a editar esta zapata. Entonces, fíjense, para el CIPECAD esa zapata tiene que tener 115 centímetros de altura, ¿no? Es un absurdo. Y además, fíjense que no está colocando acero superior. Entonces, acá es donde entra una vez más el criterio de cada ingeniero. Por ejemplo, yo le voy a decir que esa zapata, en vez de que tenga 7, que tenga de 600 por 250, tenga un alto de fundación de 40 centímetros. Y el fierro, que sea fierro de 16 cada 20, con el gancho en toda la altura. Fierro de 16 cada 20, con el gancho en toda la altura. La parrilla inferior y la parrilla superior que sea igual. O fierro de 20, voy a colocar la parrilla superior. Fierro de 20 cada 25, con el gancho en toda la altura. Fierro de 20 cada 25. Y ahí está. Yo estoy cambiando eso. ¿Cómo sé si está bien o está mal? Comprobación. Hay comprobaciones que no se cumplen. ¿Quieres ver el listado de comprobaciones? Sí. Y acá nos dice qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. Fíjense que lo primero que nos muestra son las tensiones admisibles, ¿no? Nuestra capacidad del suelo habíamos colocado 2. ¿Qué presión está transmitiendo el terreno esa fundación? 1. Entonces está ok. Fíjense que en la dirección X, para un momento positivo, no cumple. Entonces, en la dirección X es horizontal. ¿El momento positivo acá está arriba o está abajo? Estaría arriba. Entonces, esta parrilla, en vez de ser fierro de 20 cada 25, lo voy a cambiar cada 20. Comprobar, aceptar, sí. Sigue. Entonces, si no funciona, voy a aumentar el alto de la zapata a 50 centímetros. Comprobar. Si aún así no funciona, hay que seguir probando. En vez de 20, probaremos con barras de 20 cada 10. Comprobar. Y sigue molestando. Fíjense que es un momento realmente muy grande. Entonces, habría que seguir jugando hasta que funcione normalmente. Y si no, la última opción siempre es la verificación manual. No quiere, es un momento muy muy fuerte. Para la primera combinación encontrada no cumple. A ver, tal vez estamos haciendo mal. Ah, no, perdón. Este es armado en X. Nosotros estamos cambiando el armado. Está bien. Parrilla inferior armado en X. Fierro de 20 cada 10. En X que sea cada 10 y en Y que sea cada 20 nomás. Comprobar. Ahora sí. ¿Sí? Pero le sigue diciendo, hay un error que no se cumple, ¿no ve? Es este. Se han eliminado las combinaciones de viento. Normalmente no se necesita el diseño de fundaciones para cargas laterales. ¿Sí? Eso es lo que les reclamo. Entonces así se hace el diseño en una zapata. Después de haber hecho eso, ustedes le dan clic en aceptar y ahí está su zapata con la forma final. ¿Sí? En este caso, fíjense que voy a borrar estas dos y voy a colocarle una zapata combinada. ¿Sí? Y voy a editar esta zapata. Como el programa ya ha corrido, ya tengo los resultados. Lo que voy a hacer es decirle dimensionar. Y puedo decirle que haga el dimensión con las dimensiones mínimas o que rearme. Yo le voy a pedir dimensiones mínimas. Entonces fíjense que el CIPECAD rearma la zapata con los datos de la corrida. Entonces una vez más acá lo que hay que hacer es editar, jugar y demás. Con los armados, con los espesores y dimensiones. ¿Sí? Pero si revisan las comprobaciones, para el CIPECAD esta zapata está perfecta. Fíjense que no falla en nada.
pero esa forma es totalmente impráctica, ¿no? Además de inestable por seguridad. Entonces una vez más hay que jugar con la geometría, el armado y demás detalles, ¿sí? Entonces eso es lo que se puede hacer con las fundaciones, ya, zapatas aisladas y zapatas combinadas. Les mostraré ahora cómo hacer los planos. Y la verdad que la mejor forma de hacer esto es con un ejemplo de un tipo de plano. Fíjense que yo voy a darle clic en este botón de plotercito, ¿sí? Y en ese botón de plotercito me sale una ventana que dice selección de planos. Lo que hay que hacer acá es primero darle clic en añadir un nuevo ítem a la lista. Y acá ustedes tienen todos los tipos de plano que va a sacar el CIPCAD, que puede sacar el CIPCAD. Por ejemplo, yo quiero un cuadro de columnas. Y en este cuadro de columnas ustedes tienen que escoger la escala, si quieren rotular estribos, despieces. Es decir, aquí hay mucha configuración, ¿sí? Entonces, lo mejor acá es, fíjense, voy a destiquear todo. Aceptar, y acá está mi primer plano cargado. Yo le voy a dar clic en aceptar y el CIPCAD empieza a dibujar los planos. Cuadro de columnas, el cuadro de columnas para el CIPCAD puede entrar en un plano A3, ¿sí? Le voy a dar clic en este botón que dice detalle de todos los dibujos y eso es lo que está presentando, ¿no? Ahora, fíjense la diferencia. ¿Qué pasa si yo tiqueo todo? Aceptar. Fíjense que ahora tengo dos planos A3. Tengo la cantidad total de acero que va a entrar en estas columnas. Y en el cuadro de columnas tengo mucha más información, que de repente hasta es innecesario. Entonces, ¿cuál es la configuración adecuada de planos? ¿Cómo debería ser? Cada uno tiene que decidirlo. Tiene que sacar planos una vez y ver qué le sirve, qué información no le sirve, cuál es más o menos práctico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto en el caso del cuadro de columnas. Ahora les muestro algo también más interesante. Por ejemplo, para una viga, yo le doy clic a planos de pórticos. Y en plano de pórticos solamente le voy a decir que quiero ver desde el piso 1 hasta el piso 1. Solamente quiero ver piso 1. La escala, una buena escala es 1.75 para todo. Siempre van a tener estas dos opciones: despiece de armados y resumen de cómputo. Despiece de armados hace referencia a la planilla de fierro. Y resumen de cómputo es un cuadrito donde les va a dar el total de acero por diámetro. Si por ejemplo yo piqueo esa opción de despiece de armado, fíjense qué es lo que saca el CIPCAD. No está trabajando con puro planos A3. Y ahí están los planos de los pórticos. ¿Sí? Seguramente más de uno alguna vez ha visto este tipo de planos, ¿no? Corresponde justamente al CIPCAD. Ahora, ¿nosotros imprimimos en planos A3 o no imprimimos en planos A3? No, normalmente no. ¿Qué es lo que se hace para subsanar esto? En la opción de... Me está faltando un botón acá. Hay una opción de planos. Fíjense que el CIP tiene todos estos modelos disponibles de planos, todas estas medidas. Entonces, ¿qué les sugiero hacer? Borrar todos, menos el plano con el que más van a trabajar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos forzando al CIP a que todos los planos los saque sí o sí en A1. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando vuelvo a generar los planos, todo ya saca en A1, ¿no? ¿Qué más puedo hacer dentro de los planos?
Fíjense que acá está pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3. Entonces yo puedo mover pórtico 1 aquí arribita, pórtico 2 aquí arribita, pórtico 3, pórtico 4 y pórtico 5, pórtico 6. ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero poner este pórtico 7 sobre el pórtico 4, suelta el 7 y recoge el 4. ¿No ves? Y sigo teniéndolo en el mouse. Si le doy clic acá, suelta el 4 y agarra el 7. ¿Sí? Entonces, una vez que los planos están como yo quiero ordenados, le puedo dar clic en el botón que dice imprimir todos los planos. ¿Dónde lo voy a imprimir? Todos los planos en un solo archivo, que los bote estos planos al escritorio y que el nombre de los planos sea vigas. Entonces termina de exportar. Yo voy a revisar en los planos y acá está un archivo de AutoCAD con el nombre vigas. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después de esto? El plano de la edición en AutoCAD. Una vez que hagamos todos esos planos, saquemos de todos los elementos y enviamos